Hola chicos, buenos días, espero se encuentren todos bien. Hoy vamos a tener una nueva clase, es un gusto para mí compartírselas. Vamos a comenzar primeramente con una oración, dando gracias a Dios por este día que nos permite aprender cada día más de su palabra. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, y en esta hora, mi Dios, te pido que tú quites todo estorbo de mi mente, Señor, para, bendito Padre, aprender esta palabra, Señor, que tú traes para cada uno de nosotros, Dios. Gracias te damos por tu grande misericordia, Señor, porque nuevamente, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, y que tu presencia sea con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bueno, chicos, hoy nuestra clase se encuentra en el libro de Hechos. Espero que tengan su Biblia a la mano y vamos a comenzar. Vamos a leer Hechos capítulo 18 de los versículos del 24 al 28, y la palabra de Dios dice así: llegando entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y tú podrás decir en esta lectura que acabamos de leer: wow, Apolos era un hombre, un predicador, como lo dice aquí, elocuente. Pero antes de seguir introduciéndonos al texto, vamos a ver tres características que tenía Apolos. Primeramente, que era educado. Segundo, que era elocuente. Y el tercero, y creo yo el más importante, que era dócil. Educado. Vamos a ver cada una de estas características que tenía Apolos. Y decíamos, educado. Era un judío de la ciudad egipcia de Alejandría, que vino a sus compatriotas en Éfeso. Allí en Alejandría, jóvenes, había una sinagoga de las más grandes de aquel tiempo. Había una colonia de judíos que estudiaba las escrituras, y Apolos conocía tanto la cultura griega como la cultura hebrea, ¿sí? Era un hombre educado, conocía las dos culturas. Él interpretaba ágilmente el Antiguo Testamento. Había sido instruido en esas dos culturas, tanto en el hebreo como en el griego. Y en un esfuerzo por ayudar a sus compatriotas judíos de habla griega, él había estudiado una traducción de la Biblia hebrea, que es la Septuaginta, una traducción del hebreo al griego, ¿sí? Y conocía esas lenguas a la perfección, ¿sí? Lucas especifica que era experto en las escrituras, es decir, que con mucha experiencia era audaz en la lectura e interpretación de los escritos del Antiguo Testamento. En resumen, era un hombre inteligente y capaz. Después vemos que él interpretaba el Antiguo Testamento elocuentemente. Apolos había llegado a conocer las enseñanzas en el camino del Señor. Con un deseo ardiente en su corazón, hablaba elocuentemente acerca de Jesús. Era ferviente en espíritu,
¿sí? Y todo lo que sabía acerca del Mesías seguía enseñándolo fielmente. Pero aquí vemos una desventaja que tenía él. Él solo había conocido el bautismo de Juan. Juan había proclamado un bautismo de arrepentimiento, no un bautismo de fe en Cristo Jesús. Aunque Apolos articulaba con fidelidad los hechos acerca de Jesús, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección, no conocía la obra del Espíritu Santo, el progreso del reino de Dios y el camino de Dios. Si hacemos un resumen, a través de la enseñanza oral, Apolos había aprendido el contenido del Evangelio, pero no había aprendido de su importancia y aplicación. Y vemos aquí que lo dice Romanos 12:11, dice la palabra así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Sí? Él tenía esto, hermanos, pero desconocía el bautismo de fe en Cristo Jesús. Él anunciaba el bautismo del arrepentimiento, pero desconocía algo muy importante, que era la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y por último, vamos a ver que Apolos era dócil. Apolos empezó a hablar, primeramente, como lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Llegó a la sinagoga y le dieron la palabra y empezó a hablar elocuentemente, ¿sí? Pero allí en esos congregantes estaba Priscila y Aquila, un matrimonio cristiano que igual proclamaba la palabra de Dios, pero ellos conocían el bautismo en fe en Cristo Jesús. Ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que lo llamaron aparte. Aquí vemos que Apolos era dócil, porque cuando le expusieron, dice aquí la palabra de Dios, más abiertamente el camino de Dios, él aceptó las enseñanzas, hermanos. Él no dijo, no, yo conozco, yo soy un orador excepcional, sino que él fue dócil a aceptar las enseñanzas de Priscila y Aquila. Enseñaron a este predicador las cosas relacionadas con Jesús. El pasaje da a entender que Priscila y Aquila y Apolos aprendieron la importancia del bautismo cristiano, el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo y la renovación de la vida a través del poder del Espíritu Santo. Vemos también que más adelante nos dice en Corintios, el libro de Corintios, que Apolos fue de gran ayuda a ese gran predicador que era Pablo. Lo podemos ver en Primera de Corintios 12, 1, 3 y 4. ¿Sí? Aunque los judíos hablaban de los escritos del Antiguo Testamento, él me llena de emoción cuando leo que dice el último versículo: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Y a mí me llena de emoción, porque él decía que con las escrituras, joven, déjame decirte que tú en tus manos tienes las escrituras, ¿sí? El Señor ha hablado a través de este libro maravilloso que es la Biblia. Y tú, cuando futuramente en tu educación secular, en la preparatoria, en la universidad, te hablen de muchas teorías, porque déjame decirte que la fe más atacada es el cristianismo. Tú vas a tener bases sólidas, como aquí, con la Biblia. Que seas tú como Apolos, que refutan públicamente, pero con gran vehemencia, ¿sí? Con elocuencia,
con carácter, con convicción de que realmente Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios, ¿sí? Eso es lo que Apolos nos enseña la Biblia, que Apolos era un hombre, era un predicador elocuente, educado, pero dócil. Así, joven, al igual que Apolos, tú estés dispuesto a aprender cada día de cada uno de tus maestros, ¿sí? Que también tú tienes al mejor maestro, que es el Espíritu Santo, que Él te revele, ¿sí?, a través de las Escrituras, qué palabras realmente son dichas por Él. Porque también nos dice la Biblia que aceptemos todo lo que nos sirve, pero también desechemos aquellas enseñanzas que no son correctas, esas doctrinas erróneas. Yo te invito, joven, en este día, que tú seas como Apolos, ¿sí? Tú tienes dones, tú tienes talentos, que esos dones los uses para la gloria y honra de Dios. Que no seas un religioso más, que como lo acabamos de ver en Romanos, te lo vuelvo a leer, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que tú en esta edad sirvas fielmente a Jesús. Yo te invito, joven, que seas ese Apolos que hoy en día hace mucha falta, que tú te levantes y públicamente, así como lo acabamos de leer, tú refutes todos esos argumentos, esas falsas enseñanzas, esas críticas que te van a hacer y que nos hacen, porque nosotros seguimos al Dios verdadero, porque dice su palabra que Él es la vida, Él es la puerta, Él es el pan. Tú no tienes una fe ciega, tú no tienes una creencia en algo abstracto. Jesús es real, Jesús es una persona y Jesús está en este día contigo. Muchas gracias, joven, por permitirme en este día compartir esta palabra contigo. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te doy gracias por tu vida, por tu familia, y esperamos tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, y estaremos al pendiente para cualquier duda o pregunta que tengas. Nosotros te la haremos, la respondemos y te la haremos llegar lo más pronto posible. Gracias, fue un privilegio compartir esta palabra contigo. Que Dios te bendiga, y vamos a acabar con una bendición, con una oración, dando gracias a Dios por esta palabra. Bendito Señor, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de estos jóvenes que nos están oyendo en este día, Padre. Bendíceles, Padre Santo, que esta palabra, Señor, que hemos expuesto, Señor, nos sirva de inspiración para levantar jóvenes fuertes, jóvenes firmes, jóvenes con convicción firme en la fe en Cristo Jesús. Gracias te doy por cada uno de estos jóvenes, Padre. Bendíceles, Señor amado, y que seas tú, Señor, su guía, Padre Santo. Dales fuerza, bendito Padre. Y muchas gracias, Padre Santo, por permitirme compartir esta pequeña reflexión, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, joven. Un saludo. Te doy un abrazo y que Dios te bendiga. Adiós.